Dios les bendiga, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Dios me da este privilegio de compartir el mensaje de su palabra y es una bendición y una gran responsabilidad también. Y ahora sí vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor, amén. Hay una fábula que yo escribí hace algún tiempo y quería compartírselas para después entrar a lo que yo creo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Y la fábula que yo escribía, inventé un ciprés, inventé a un pino, inventé una zarza. En mi historia, porque ya existen, no las creé yo, ¿verdad? Ok. Y resulta que una vez en el desierto, es fábula, así que digan, ¿cómo va a salir un pino en el desierto? Es una fábula, ¿eh? En el desierto estaba un pino platicando con un ciprés. Y le decía, yo sé que Dios tiene planes para mí, le decía el ciprés al pino. Yo creo que Dios va a usarme de una manera extraordinaria. Quiero que de mí hagan un gran barco y quiero correr por todo el mundo. Quiero ir por los mares y conocer muchos lugares. El pino dice, wow, qué gran sueño. Yo también quiero ser usado por Dios, dice el pino. El ciprés se ríe y le dice, pues quizá te usen como arbolito de Navidad, pero de ahí no pasas. De repente una zarza estaba ahí, escuchó la conversación y entra a escena y dice, yo también quiero quedar en la historia. Quiero que yo como planta sea útil para sanar enfermedades, quiero ayudar al mundo. Hubo 3 segundos de silencio y empezaron a reírse todos de la zarza. Dijeron, zarza, ¿cómo te va a usar Dios a vos si vos sos una de las plantas más insignificantes? De pronto empezó a correr un aire muy fuerte, muy fuerte. El pino y el ciprés decían, no veo nada, cuando de repente sintieron un gran calor y vieron que la zarza estaba ardiendo, estaba en fuego. Y ellos no creían, ellos no sabían qué estaba pasando, cuando de repente se dieron cuenta que era Dios hablándole a un tal Moisés a través de esa zarza insignificante. ¿Y saben qué aprendo con eso? Que ese es el estilo de Dios. Dios usa cosas, usa situaciones que nosotros no las esperamos. Así que yo he titulado esta prédica al estilo de Dios. Y es que Dios nos usa, Dios trabaja con nosotros, pero a su estilo. Y yo quiero que usted se lleve eso en su corazón, de que Dios nos va a hablar, de que Dios va a trabajar con nosotros, pero a través de su estilo. Y en la Biblia encontramos muchas situaciones como estas. Un gobernador, un dueño de una hacienda sale a buscar empleados para su empresa. Sale a las 9 de la mañana, contrata a uno, sale a las 12, contrata a otros, sale a las 3, contrata a otros, a las 6 sale y contrata a otros y al final les paga a todos por igual. Uno dice, wow, qué injusto, le pagó igual si hay muchos que están desde la mañana. Ese es el estilo de Dios. Muchos religiosos de aquel tiempo decían, ¿cómo un rey va a nacer en un establo? Eso es ridículo, un rey nace en las mejores condiciones, pero al estilo de Dios Jesús viene y nace en un establo y da su vida en la cruz y ahora es el Rey de Reyes y nos da vida y vida en abundancia a nosotros. Ese es el estilo de Dios. Así que quiero que abran sus Biblias en el segundo libro de Reyes y vamos a ver una historia muy hermosa, muy bonita, donde Dios va a trabajar con alguien, pero no a la forma que esa persona quiere, sino que al estilo de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, y en su versículo 8. Amén. Y la narrativa bíblica nos dice de esta manera. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará
y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amén. Qué bonita historia, ¿no? De un hombre que era un gran general, sin embargo, pasó por una situación lamentable y triste. Yo he titulado esto: al estilo de Dios. Y es que Naamán va a ser restaurado, o va a ser tratado al estilo de Dios. No como Naamán hubiese querido, sino que fue al estilo de Dios. Cuando leo esta narrativa de Naamán, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo veo que Naamán pasa por varios estados antes de llegar a ser limpio, antes de ser curado. Uno lee la historia y la ve a veces como: ok, Naamán se enojó, después lo convencieron, va al Jordán, se zambulle 7 veces y quedó limpio. Y al final, qué bonita historia. Pero cuando nos metemos a analizar la historia de Naamán, encontramos puntos muy importantes. Yo en Naamán encontré algo y le puse: Naamán, antes de llegar a ser sano, pasó por varios estados, pasó por varios Jordanes antes de llegar a ser limpio, antes de llegar a ser sano. Bueno, el primer Jordán que yo veo que Naamán enfrentó fue el Jordán de la impotencia. Y si nosotros comenzamos a leer el capítulo 5, cuenta que Naamán era un general del ejército de Siria. Y dice la Biblia que era un general muy valiente. La escritura lo dice, que era alguien valeroso en extremo. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de ser valiente, era valiente por 2. ¿No? Era súper valiente. Ok, Naamán era súper valiente, había ganado muchas guerras, había derrotado a varios ejércitos, pero un día Naamán comienza a notar que algo está ocurriendo en su cuerpo. Ve que tiene cierta mancha, cierta manchita en su piel, y él dice: ¿qué me está pasando? Quizá me picó un zancudo. Y él dice: bueno, no pasa nada. De repente dice: bueno, pero también veo que hay algo más en mi piel. Y se empieza a preocupar Naamán. El gran general de Siria ahora está preocupado por algo que está pasando en su cuerpo. Va y consulta con algunos de sus médicos del que tenía el palacio donde él trabajaba, y le dicen: Naamán, tenemos malas noticias. Lo que tú tienes es lepra. Naamán ahí cae en este Jordán de la impotencia. Aquel que había ganado grandes guerras, que había luchado con su ejército, ahora no sabe qué hacer porque tiene una enfermedad que puede acabar con su carrera. En el Nuevo Testamento la lepra era un signo de muerte. Aquel que tenía lepra era desechado, afuera. Nadie podía acercarse a él. Ahora, imagínense ustedes cómo se sintió Naamán en esta narrativa. Primero, su carrera se iba a terminar. Segundo, iba a tener que alejarse de su casa, de su familia, porque era contagiosa también esta enfermedad. Lo que Naamán sintió fue una tremenda impotencia, no sabía qué hacer. Naamán sintió que toda su vida se le estaba destruyendo. El gran general ahora no sabe qué hacer. Está triste, está desesperado, se siente impotente porque la situación lo está acabando.
Ahora yo me hice la pregunta a mí, ¿cuántas veces yo me he sentido impotente? ¿O cuántas veces yo he pasado por el Jordán de la impotencia? Y si usted se hace esa pregunta, ¿verdad que tiene muchas respuestas? ¿Cómo se ha sentido usted ante qué situación lo ha llevado a usted sentirse en este Jordán de la impotencia? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna pérdida? ¿Alguna crisis? ¿Un problema? ¿Una discusión? ¿Una situación económica? ¿Una enfermedad tan grave? ¿Un accidente? Y es que a veces nosotros no vemos el futuro, no sabemos lo que viene para nosotros. Nosotros pensamos que vamos por un buen camino, pensamos que la vida la tenemos solucionada, cuando de repente somos moldeados al estilo de Dios. Y cuando nosotros pensamos que lo tenemos todo bien, viene Dios y dice, vas a pasar por mi universidad y yo te voy a evaluar a mi estilo. Cuando vemos las situaciones complicadas, caemos en el Jordán de la impotencia. No sé qué hacer, me siento impotente, ya no hay nada que hacer, siento que aquí se acabó todo. Esto sentía Naamán. Pero resulta que la historia no termina ahí. Naamán, después de sentirse así como un fracasado, que su historia estaba terminando, que para él todo terminaba, alguien escuchó en su casa, una muchacha, una que servía ahí dentro de su casa, que Naamán estaba pasándola mal. Entonces va y le dice a su señora, hay un profeta en Israel que puede curar a Naamán. Y viene la esposa Naamán y le cuenta a Naamán, hay alguien que te puede curar. Naamán deja de estar en ese Jordán de la impotencia y dice, wow, hoy es mi día de suerte, voy a ser curado al fin. Y le hace cartas y le manda las cartas al rey de Israel. Pero cuando llega esas cartas al rey de Israel, el rey de Israel, en lugar de decir, ok, todo bien, no, dice, ¿acaso yo soy Dios para que sane a Naamán? ¿Acaso yo soy Dios para darle vida o muerte? Y rasgó sus vestidos, dice la Biblia. Y esto llega a oídos del profeta Eliseo. Aquí es donde entra Eliseo y dice, qué mal lo que hizo el rey. Y le manda a decir, que venga para que vea que hay Dios, que hay profeta en Israel. Naamán entonces dice, ok, estoy impotente, pero hay una esperanza todavía. Voy a ir a ver al profeta. Y prepara sus carros, lleva dinero y se va. Pero aquí Naamán sale del Jordán de la impotencia para caer al Jordán del enojo, porque Eliseo no sale a verlo. Y Naamán queda más frustrado de lo que ya estaba. Se enoja porque cuando llega, Eliseo manda un mensajero y le dice, hey, el profeta, mi siervo, dice que vayas al Jordán y que te metas 7 veces. Y a las 7 veces vas a quedar sano. Ahí te ves. Naamán se enoja y dice, me hizo caminar tanto para que después me dijera, solo métete 7 veces al río. No, eso no es cierto, eso no puede ser posible. Eso es absurdo, dice Naamán. Y se enoja. Entonces, de estar en el Jordán de la impotencia, ahora entra al Jordán del enojo. Porque Naamán se esperaba otra cosa. Naamán se esperaba que Eliseo saliera y que orara por él y sanara. Naamán esperaba que Eliseo pusiera manos sobre él y él sanara. Naamán esperaba que derramara aceite sobre él o que dijera una oración de liberación y iba a quedar sano. Pero no, Naamán no entiende que está siendo procesado al estilo de Dios. Ahora yo me hacía esta pregunta a mí, ¿cuántas veces, Handry, te has comportado como Naamán y has caído en el Jordán del enojo? Muchas veces. ¿Cuántas veces yo he querido que Dios solamente me toque? Ya estoy libre de todo. ¿Cuántas veces ustedes han querido que con una oración sus problemas sean resueltos? ¿Cuántas veces ustedes quieren que con una oración queden libres de todo? Pero, damas y caballeros, estamos siendo tratados al estilo de Dios. El hecho que Dios no nos responda al instante no quiere decir que Dios no responda. Lucas dice, porque no hay nada imposible ¿para quién? Para Dios.
Isaías dice, no temas ni desmayes, porque yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, te voy a sustentar. Amén. Los Salmos dice que la paz del Señor va a estar sobre ti, que te va a dar fortaleza. Y Josué dice, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estaré contigo. Mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente. Yo no sé si usted se está identificando en uno de estos Jordanes. Quizá alguno dice, bueno, yo estoy en el Jordán del enojo, quizá yo estoy en el Jordán de la impotencia. Pero quiero decirle que si usted se está sintiendo en ese Jordán, está siendo procesado al estilo de Dios. No se sienta triste, frustrado todavía, porque está siendo tratado al estilo de Dios. Naamán de la impotencia ahora pasa al enojo. Dice, por gusto vine acá. Yo esperaba que el profeta dijera por lo menos unas palabras mágicas para que yo hubiese sanado, pero no. Así que Naamán se regresa ahorita, aparte de con impotencia, ahora con un gran enojo. Muy bien, después de eso, Naamán cae al otro Jordán, que yo titulé el Jordán de la frustración. Después de la impotencia, del enojo, viene la frustración. Es cuando vos decís, ya no hay esperanzas para nada. Mejor me quedo esperando la muerte. Mi abuelo tiene como 86 años. Él es el pastor de mi iglesia. Mi papá también es el pastor de la iglesia. Pero mi abuelo es el pastor general. Y cada vez que yo lo saludo y le digo, abuelito, ¿cómo está? Él me dice, esperando la llamada de Dios. Así me responde, esperando la llamada estoy. Y yo creo que Naamán se sentía tan frustrado que quizá dijo eso. Me voy, solo me queda morir, esperando la llamada de Dios. Naamán ahora cae en este Jordán que es el sentirse frustrado, porque las cosas no le están saliendo a Naamán. Él esperó una imposición de manos, una oración, quizá 3 días de ayuno. Yo creo que Naamán hubiera dicho, ok, que hubiera dicho ayunar 3 días y con eso vas a ser sano. Naamán hubiera aceptado, pero no meterse en un río. Se siente frustrado. ¿Y saben por qué? Porque la voluntad de Dios siempre es frustrante para la carne. Y yo quiero que eso usted se lo lleven en su corazón. La voluntad de Dios siempre es frustrante para nuestra carne, porque lo que nosotros queremos no es la voluntad de Dios. Pero aunque sea frustrante, la voluntad de Dios siempre es perfecta. Yo no sé cuántos dicen amén por eso. Aunque sea frustrante para nosotros, siempre va a ser perfecta la voluntad de Dios. Y es algo que Naamán está por experimentar. La voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros. Nosotros siempre esperamos que las cosas sean así. Actualmente nuestra generación es la generación de las cosas rápidas. Así. Queremos tomar atajos, que no queremos esforzarnos, queremos que en una administración Dios nos dé todos los dones que existen y salir a ministrar, a predicar. Queremos que las cosas pasen así. Y cuando las cosas no pasan así, nos frustramos. Hay 3 formas en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. 3 ópticas que el ser humano tiene, que es el cómo te miran los demás, el cómo te miras tú y quién realmente eres tú. Y lamentablemente nos importa más las primeras 2. Cómo nos miran los demás y cómo nos miramos nosotros mismos. Y se nos olvida quién realmente somos. Y cuando se nos olvida quién realmente somos, es cuando nos frustramos más. Porque la gente te ve hacer algo y te va a aplaudir. Lo hiciste muy bien. Y tú dices, sí, lo estoy logrando. Tú te ves al espejo y dices, no hombre, pues qué guapo soy. Pero cuando realmente ves tu corazón y te das cuenta quién realmente eres, te frustras. Porque sabes que no eres ese chico de oración, esa chica de oración que todo el mundo cree que eres. Te sientes frustrado porque en la semana prometiste orar todos los días y te quedaste dormido. Te frustras porque dijiste voy a evangelizar esta semana y no te animaste. Te frustras porque te pusiste metas de leer la Biblia
y no lo pudiste conseguir. Te frustras. Realmente quizá las personas te ven diferente, pero tú te conoces. Y cuando tú te vas conociendo más a ti mismo, más te estás frustrando de ti. Porque sabes que cada vez menos metas alcanzas. Sentís que cada vez estás entrando a una rutina que no avanzas. Pero yo quiero decirte, si estás pasando por eso, solo no pierdas la fe y la confianza en Dios, porque estás siendo procesado a su estilo. Estás siendo procesado al estilo de Dios. Naamán, de la impotencia al enojo, del enojo a la frustración. Pero la historia no queda ahí con Naamán. Naamán, después que se sintió frustrado, dijo: regresémonos mejor. Cae en otro Jordán. Y que yo titulé el Jordán de los conflictos. Porque Naamán dice: ¿acaso no hay mejores ríos que el Jordán? Este gran general que había librado grandes batallas, que había resuelto grandes conflictos, ahora tiene un conflicto tan básico: decidir qué río es el mejor. Y esto es complicado para Naamán, porque dice: las aguas de Israel, el Jordán, ¿por qué? Yo conozco que hay mejores ríos, más bonitos. ¿Cómo me voy a meter yo a esto? Y esto es algo muy común en nuestra vida, el meternos en conflictos, el estar en un conflicto antes de tomar una decisión. Pone así aquí en tus manos una situación de tu vida donde te hayas sentido impotente, después enojado, después frustrado y después en conflicto. Y te das cuenta que ahora quizá digas: era tan fácil decidir, pero en ese instante te sentías en un gran conflicto. En la Biblia encontramos un gran conflicto de algunos jóvenes que le dijeron: oye, si no te inclinas frente a esta estatua, nos vamos a meter al horno de fuego. Eso es un verdadero conflicto para estos jóvenes. Y pues ellos, ¿qué hicieron? No se arrodillaron ante el orgullo de este monarca y fueron metidos al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Dios los libró. En Éxodo tenemos a Moisés hablando con Faraón y diciéndole: déjanos ir a adorar a nuestro Dios en el desierto. Viene Faraón y le dice: vayan, pero su ganado se queda, solo ustedes pueden ir. Un conflicto para Moisés. ¿Y Moisés cómo lo resolvió? Diciendo: no, toditos vamos, incluso más todavía queremos. Pablo estaba con un gran conflicto. Él decía: yo sé que el morir en Cristo es ganancia. El vivir es lo que yo quiero vivir, pero yo sé que si muero para Dios es lo mejor. Pero a pesar que yo sé que muriendo voy a tener todo, no quiero morir, quiero seguir todavía porque sé que hay mucho más para hacer. Imagínense, Pablo estaba en un conflicto entre la vida y la muerte, no por 2 ríos, no por 3 ríos. Hay conflictos que a veces son tan pequeños, pero son tan grandes a la vez. Pero cuando estemos en esos conflictos, solo pensemos que estamos siendo tratados al estilo de Dios. Naamán dice: ok, no sé qué hacer. Pero después del Jordán de los conflictos, Naamán pasa a otro Jordán, que es el Jordán de las presiones. Porque alguien de su grupo le dice: hey, Señor mío, pero si el profeta si le hubiese pedido hacer tales cosas, yo sé que usted lo hubiese hecho porque quiere ser sano. Ahora solo le está pidiendo que se meta al río. Naamán ahora se siente presionado porque tiene que tomar una decisión. Ya no solamente es algo de él, hay más personas que le están diciendo: inténtalo, hazlo. ¿Qué puede salir mal si eso te dijo el profeta? Si quieres ser sano, pues hazlo, no pasa nada. Y si no eres sano, pues nadie se va a enterar, solo nosotros que te metiste al Jordán. Inténtalo, no puede pasar nada. Y esto es un punto importante en nuestra vida cuando nosotros caemos en este Jordán de las presiones. Porque no todas las personas te van a motivar a hacer el bien, sino que va a haber personas que te van a motivar a hacer el mal.
Tú estás en un dilema de no saber si ir más a la iglesia o no. Van a haber siempre, como en las películas, un angelito y un diablito acá. Que uno te va a decir, sí, ve. Dios quiere hablarte, Dios quiere sanar eso en tu corazón, Dios quiere abrazarte. Hay vida en su palabra, la palabra de Dios te vivifica, te ayuda. Pero va a haber otra que te va a decir, no vayas, ¿para qué estás perdiendo tu tiempo? Es aburrido los servicios. ¿Para qué vas? Mejor quédate en tu casa, puedes ver prédicas en la tele. Y comienzan a ponerte presión y tú tienes que tomar una decisión. Tú dices, no sé qué hacer. Si obedezco acá, obedezco allá. Naamán se sentía así en este Jordán de las presiones, porque le estaban diciendo, haz esto, haz esto. Y Naamán decía, yo no sé qué hacer. De ahí Naamán entra a otro Jordán, que es el Jordán de la toma de decisiones. Si lo he sistematizado bien, primero impotencia, enojo, frustración, conflicto y ahora decisiones. El Jordán de las decisiones. Ok, Naamán ya se sintió que su carrera se le acababa. Después se sintió enojado porque el profeta no le abrió la puerta. Después se sintió frustrado porque pensaba que con una oración iba a ser sano. Después se sintió en conflictos porque él dijo, hay mejores ríos. Y ahora cae. Y después cayó en la presión porque habían personas que le decían, hazlo, inténtalo. Y ahora Naamán cae en el Jordán de las tomas de decisiones. ¿Qué hago? Dice Naamán. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo intento o mejor no? Y tiene que tomar una decisión. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones en nuestra vida? A diario tomamos decisiones. Decisiones a veces muy importantes, a veces no tan importantes. Pero siempre andamos tomando una decisión. Y cada decisión que tomamos influye en nuestra vida, para bien o para mal. Naamán se encontraba ahorita en este episodio de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Prefiero morirme de lepra o hacer caso? Y Naamán eligió el camino correcto, dijo, ok, voy a hacer caso. Tomó la decisión y se fue al río. Aquí Naamán entra en el último Jordán, que es el Jordán de la obediencia. Pero solo ahora noten cómo Dios trabajó con Naamán. Cómo estuvo en cada proceso de Naamán. Fue tratado al estilo de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros estamos siendo tratados al estilo de Dios. Tantas situaciones que estamos viviendo que estamos siendo tratados al estilo de Dios. Muchos quizá hubiésemos querido que en un servicio se nos quitara todas aquellas cargas. Muchos desearíamos que con una palabra fuéramos totalmente liberados. Pero no está pasando eso. Y eso no quiere decir que Dios no puede hacerlo. Simplemente que el alumno no elige cómo quiere el examen. Es el maestro. Y ahora que tú estás pasando por algo complicado, estás siendo tratado al estilo de Dios. No se ha olvidado de ti, de tu necesidad. Simplemente el maestro te está evaluando. Y no vas a pasar al siguiente nivel si no contestas bien. Nadie pasa a tercero si no gana segundo. Nadie pasa a la prepa si no gana la secundaria. El maestro te está evaluando. El maestro está tratando contigo a su estilo, no a tu estilo. Nosotros queremos todo fácil, pero Dios quiere moldearnos a su manera porque Él quiere que seamos personas de bien, personas que tengamos un testimonio para poder traer más personas al cuerpo de Cristo. Dios no se ha olvidado de ti. Estás en la universidad de Dios y Él está trabajando contigo a su estilo. Naamán ahora dice, ok, ya tomé la decisión, ahora voy a obedecer. El último Jordán que yo puse en esta reflexión, el Jordán de la obediencia, va y se mete al río. Yo me recuerdo cuando me enseñaron esta historia en la escuela dominical. Y nunca voy a olvidar cómo mi maestra me lo enseñó. Y mi maestra me lo enseñó así, que Naamán fue y se metió una vez. Y todos, métanse niños. Y nosotros hacíamos como que nos sumergíamos. Y la maestra decía,
van 1, faltan 6. Y nosotros nos volvíamos a sumergir y la maestra nos decía, van 2, faltan 5. Y nosotros nos volvíamos a sumergir. Y en la tercera, la maestra nos dijo, digan, ya no quiero más. Y nosotros decíamos, ya no quiero más. Y la maestra tomaba el papel de uno de los que estaban con Naamán y gritaba, el profeta dijo 7, te faltan 5. Nunca se me va a olvidar eso. Y Naamán, yo creo que en la 4ª vez, yo creo que sintió impotencia de nuevo. Yo creo que volvió a sentir todo eso, enojo, frustración, conflictos, porque dijo, se están burlando de mí. Yo que gané grandes guerras, batallé y fui victorioso, me están humillando. Y yo sí me imagino al criado diciéndole, faltan 4. Y Naamán se vuelve a meter. Y para sorpresa de Naamán, en la última vez que se mete, en la 7ª vez, cuando sale del agua, su piel es como la de un niño. Es sano. Fue tratado al estilo de Dios. Tan fácil hubiese sido para Naamán que el profeta orara y quedara sano. Pero no. Dios le quiso mostrar algo a Naamán. Que Él está ahí, pero que Él va a sanar a su estilo, que Él trabaja a su estilo. Y como les dije, el alumno nunca decide cómo quiere recibir el examen, sino es el maestro. Yo no sé en qué Jordán te encontrás ahora. Si estás en el Jordán de la impotencia, si te encontrás en el Jordán del enojo, de la frustración, o en el Jordán de los conflictos, no sabes qué decidir. Siempre decide por Dios. Siempre decide que Él va a estar ahí. Decide quedarte ahí. Y en el Jordán de las presiones te digan, mejor vete. Tú di, no, yo prefiero quedarme ahí. Porque Naamán pasó la prueba y salió ganando. Se graduó con los mejores honores. Y al final, como diría alguien, esta historia se la contó a sus nietos, que fue sanado, pero fue tratado al estilo de Dios. Y quiero terminar con esto. Naamán 7 veces tuvo que sumergirse. Y yo estoy muy consciente que en la 2ª, 3ª o 4ª vez se frustró. Dijo, no veo nada, no siento nada, mi piel sigue estando así. Y empezó a recordar toda su vida anterior. Y dijo, lástima porque no aproveché todo. Lástima porque no disfruté más a mi familia. Y si hubiese tenido hijos, lástima porque no tuve más tiempo con mis hijos. Ahora sé que voy a morir, aparte de morir con lepra, avergonzado. En la historia va a quedar que un general se metió al río y no sanó. Yo me imagino eso, que Naamán pensó un montón de cosas mientras estaba siendo zambullido. Él mismo se zambullía en las aguas. Ahora, yo quiero creer que Naamán, cuando salió la 7ª vez, dijo, el profeta tenía razón. La palabra de Dios siempre va a tener razón. Siempre. Independientemente de cuál sea tu situación, siempre la palabra de Dios va a tener razón. Estás en el Jordán de la frustración, la palabra de Dios tiene razón. Estás en el Jordán de los conflictos, la palabra de Dios te va a ayudar. Estás en el Jordán de no saber qué hacer, de la frustración, de las presiones o de las tomas de decisiones. La palabra de Dios te va a decir qué hacer. ¿Cuántas veces te has zambullido? Quizá vas por tu primera vez, quizá vas por tu segunda vez, quizá ya vas por tu 5ª vez y sentís que todo sigue igual. No olvides que estás siendo tratado al estilo de Dios. Y quizá alguien dice, hermano, yo siento que ya voy por mi 9ª vez. Siento que ya me metí 10 veces a ese río. Siento que ya me metí 20 veces a ese río. Me meto cada domingo, me meto cada miércoles. Ahí en mi cuarto me meto en las noches porque yo quiero ver la respuesta de Dios y no pasa nada. Quizá nada más sí fueron 7 veces en esta narrativa, pero tú dices, eso no se compara con mi vida porque usted no sabe lo que yo estoy pasando. Yo llevo ya más de 100 veces metido en ese río
y no veo nada. Está siendo procesado al estilo de Dios. Y la voluntad de Dios para tu vida es una voluntad perfecta, pero para tu carne es frustrante. El Señor no quiere tenerte toda la vida en ese mismo examen. Él quiere que tú gradúes. Él quiere que tú pases al otro nivel. Él quiere que tú testifiques de Él. Pero algo que me enseña Naamán es que a pesar de las dudas, de los conflictos, nunca dejó de creer. Creyó y obedeció la palabra del profeta. Yo quiero que esta tarde tú creas en la palabra de Dios, que Él no te va a dejar, que Él te va a ayudar, que Él va a estar contigo siempre en cada momento, en cada Jordán de tu vida. Él va a estar para ayudarte. Si conoces a alguien que está pasando por una situación complicada, habla de Dios, háblale de Dios y habla con Dios de esa persona. Dile: Señor, pongo en tus manos mis hijos, mis amigos, mis compañeros, tal hermano, tal persona que conozco y sé que está pasando por este Jordán de tribulaciones. El Señor es fiel y Él va a estar contigo.